Hola, mi nombre es Ian René Acevedo Ayala, y hoy les voy a hablar sobre la historia de los procesadores o CPUs. La unidad central de procesamiento, CPU, o por sus siglas en inglés Central Processing Unit, es la parte o el cerebro de un sistema informático y realiza la mayor parte de procesamiento de datos. Interpreta y ejecuta instrucciones de un programa almacenado en la memoria, realizando operaciones aritméticas y lógicas, controlando y coordinando el funcionamiento de un sistema. El CPU está compuesta por dos elementos principales. El primero, la unidad de control, y el segundo, la unidad aritmético-lógica. ¿Qué es la unidad de control? Esta es aquella que gestiona la secuencia de operaciones, y la unidad de aritmético-lógica es la que realiza operaciones matemáticas y lógicas que pueden tener uno o varios núcleos, esto permitiendo la ejecución de simultáneas tareas. El inicio de la era de los CPUs. Los CPUs, los inicios específicamente fueron en las décadas de 1950 y 1960. Estos CPUs estaban conformados por tubos de vacío y relés, después por transistores. Las primeras computadoras, como la ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, utilizaban tubos de vacío para realizar operaciones lógicas y aritméticas. Estos tubos, aunque eran efectivos, eran voluminosos, generaban calor y tenían una vida útil muy limitada. Los relés electromagnéticos también fueron componentes clave para estas máquinas. Eran interruptores controlados eléctricamente que permitían la construcción de los circuitos lógicos. Los transistores fueron un avance crucial que vino con la invención del transistor en 1947, reemplazando así los tubos de vacío. Los transistores eran más pequeños, más eficientes y duraderos, marcando el comienzo de la era de los componentes electrónicos sólidos. Aunque los primeros transistores eran discretos, es decir, se conectaban uno a uno en los circuitos, allanaron el camino para el desarrollo de circuitos integrados. Ahora vamos a empezar con los microprocesadores. Los microprocesadores empezaron en 1971, gracias a Intel, por Intel 4004. El primer microprocesador comercial desarrollado por Intel. El 4004 integraba funciones de un CPU en un solo chip, marcando el inicio de la revolución de los microprocesadores. Pronto vino el Intel 8008 y el 8080. Siguieron mejorando las capacidades de procesamiento y permitiendo la creación de sistemas más compactos y eficientes. A continuación les voy a decir una de las arquitecturas más importantes hasta hoy en día, la arquitectura de von Neumann. Bueno, en esta época se estableció la arquitectura de von Neumann, que separaba la memoria de unidad del procesamiento, permitiendo la programación almacenada. Esta arquitectura se convirtió en una base para el diseño de la mayoría de los CPUs modernos. Aunque no eran tan perfectos, a pesar de los avances, los CPUs tenían limitaciones en términos de velocidad y capacidad de almacenamiento. La memoria era costosa y limitada, y los hercios eran bastante más bajos en comparación a los actuales. El 8080 llegaba nada más sino que 10 MHz, bastante poco. La década de 1960 a 1980. Las décadas de 1960 a 1980 fueron testigos de avances significativos en el campo de los CPUs, marcando una transición
crucial de las primeras computadoras a sistemas más avanzados y accesibles. El Intel 4004 empezó con la revolución. Después llegaron los Intel 8008 y 8080, estos ya en 1972 y 74. Los últimos, o sea, el Intel 8008 y el 8080, fueron procesadores de 8 bits, mejorando las capacidades de procesamiento, y posteriormente se convirtió en un estándar en la industria. La arquitectura por 86. Esta, creada en 1978, la arquitectura por 86 fue introducida con el Intel 8086 y se convertiría en la base para numerosos microprocesadores en las décadas siguientes. Esta arquitectura se caracteriza por la compatibilidad con versiones anteriores y ha sido fundamental en la industria de las computadoras personales. La competencia con AMD, esto en 1982. AMD no salió así de la nada, sino que AMD era parte de Intel. Esto a principios de 1980, Advanced Micro Devices ingresó al mercado de los microprocesadores, desafiando la supremacía de Intel. El AMD 286 y posteriormente el 386 ofrecieron alternativas atractivas, marcando el comienzo de una competencia que beneficiaría a los consumidores con innovaciones y mejoras constantes. Procesadores de 32 bits, 1985 a 1986. Intel 386, el primer procesador de 32 bits disponible comercialmente, o sea, para toda gente. Esto permitió una mayor capacidad de dirección de memoria y manipulación de datos, más eficiente. La arquitectura de 32 bits se convirtió en la estándar para las computadoras personales. En la década de 1980 se presentó un argumento significativo en la popularidad de las computadoras personales. Marcas como IBM, con su modelo clásico IBM PC, y sus compatibles con IBM, utilizaron procesadores por 86, consolidando la posición de Intel en el mercado. Pero no nos olvidemos de AMD, puesto que la competencia entre ellos se intensificó con el tiempo, impulsando avances como la introducción de la tecnología de procesadores en las fabricaciones de 32 bits, la mejora de velocidades de reloj y la optimización de las instrucciones. Las décadas de 1980 al 2000. Ok, el avance con la serie de por 86 continuó evolucionando con el lanzamiento de Intel 486 en 1989, seguido por el Intel Pentium. Sí, este es uno de los más conocidos y que actualmente, aunque no se esté vendiendo, es una de sus generaciones que se sigue vendiendo, que sigue siendo Intel Pentium. Este se creó en 1993. Estos procesadores introdujeron mejoras significativas en términos de rendimiento y capacidades de procesamiento. El Intel Pentium fue el primer procesador que trajo 1 GHz de velocidad. AMD empezó a competir mucho más duro en esta época, con sus series de procesadores como el AMD 286, 386 y 486. Sin embargo, con la introducción de AMD K5 en 1996 y el AMD K6 en 1997, fue cuando la compañía logró un mayor reconocimiento y comenzó a desafiar de manera más directa a Intel. La rivalidad de estos procesadores, el Intel Pentium y el AMD K6, definió esta época. Ambas empresas lanzaron varias generaciones de estos procesadores compitiendo en términos de velocidad de reloj, o sea, los gigahercios.
Rendimiento y eficiencia. Este periodo fue crucial para el avance tecnológico, ya que ambas compañías buscaban siempre superar a la otra. Hubieron tecnologías emergentes como el MMX, que Intel lo introdujo en 1997, una extensión de instrucciones destinadas a mejorar el rendimiento de aplicaciones multimedia. En respuesta, AMD lanzó el 3D Now en el mismo año, que también se centró en mejorar el rendimiento multimedia. Los lanzamientos de procesadores notables en esta época fue con el Intel Pentium Pro, Pentium 3 y Pentium 2. AMD por su parte el K6-2, el K6-3, con enfoques innovadores para competir en el mercado de procesadores para computadoras personales. El crecimiento de la informática personal. Durante esta época la informática personal se expandió rápidamente con una mayor opción de computadores de hogares y empresas. Esto impuso la demanda de procesadores más potentes y eficientes. Aquí AMD tuvo una disputa legal con Intel en la década de 1990, porque AMD quería tener la arquitectura por 86 de Intel, pero Intel no se lo quiso dar. Como había dicho anteriormente, AMD era una parte pequeña de Intel, pero que se separó. Entonces tenía la arquitectura por 86. AMD demandó a Intel y AMD ganó la disputa legal. Décadas de 2000. La década del 2000 fue un periodo que continuó con el avance en la arquitectura. Este ya no iba a tener la arquitectura de 32 bits, sino adoptaron la arquitectura de 64 bits. A principios de la década los procesadores de 32 bits seguían siendo dominantes en las computadoras personales, pero se está una transición hacia la arquitectura de 64 bits. AMD lideró esta transición sobre el lanzamiento del AMD Athlon 64 en 2003, seguido por el Opteron para servidores. Intel respondió al ataque posteriormente con su arquitectura de 64 bits llamada Intel 64, simplemente en procesadores como el Pentium 4 y el Xenon, de integración de múltiples núcleos. Esta es una de las transformaciones más significativas, que fue la introducción de procesadores multinúcleo. Intel lanzó la serie Core 2 Duo en 2006, marcando la transición hacia la mejora del rendimiento a través de la paralelización de tareas. AMD se sumó a esta tendencia, con sus procesadores Phenom y Athlon X2 promoviendo el rendimiento multi-hilo. El cambio hacia la eficiencia energética. Pues en las décadas de 2000 se vio un énfasis creciente en la eficiencia energética de los procesadores. La preocupación por el consumo de energía llevó a desarrollos como las tecnologías SpeedStep de Intel y Cool and Quiet de AMD, que ajustaba dinámicamente la velocidad de reloj y el voltaje para ahorrar energía cuando el sistema no estaba bajo carga completa. La competencia entre Intel y AMD siguió, con el Intel lanzando procesadores como la serie Core i y AMD presentando la serie Phenom y Athlon X4. Una constante carrera por ofrecer mejores velocidades de reloj, más núcleos y mayores eficiencias energéticas. Aquí empieza el auge de los procesadores móviles ultrabooks. En la década también se presentó un aumento de la popularidad de los dispositivos móviles, y con esta la introducción de los ultrabooks. Intel lideró con su iniciativa Ultrabook, promoviendo computadoras portátiles delgadas y livianas con procesadores de alto rendimiento y eficiencia energética.
Los procesadores móviles también experimentaron avances significativos con Qualcomm, liderando la fabricación de procesadores para dispositivos móviles, especialmente con la serie tan conocida llamada Snapdragon. La fabricación de tecnologías de 45 nanómetros y 32 nanómetros. Con esta transición a procesos de fabricación más pequeños, permitió la creación de procesadores eficientes con un mejor rendimiento y más pequeños. La expansión del mercado de servidores. Los procesadores para servidores también experimentaron mejoras significativas durante la década, con Intel y AMD compitiendo en el mercado de servidores con sus líneas Xenon y Opteron respectivamente. La era de los dispositivos móviles. El Qualcomm Snapdragon 1, lanzado en 2007, se considera uno de los primeros procesadores móviles que marcó el inicio de la era de los smartphones modernos. Desde entonces, Qualcomm se ha mantenido como el líder de la fabricación de procesadores para dispositivos móviles. La integración de los CPUs y GPUs. Con la creciente demanda de capacidades gráficas, los dispositivos móviles, la integración de unidades de procesamiento gráfico, CPU, en los procesadores se volvió esencial. Esto permitió un rendimiento gráfico más fluido y la capacidad de ejecutar aplicaciones y juegos más avanzados. Aquí viene otra de las arquitecturas más importantes que hasta hoy se ven en día, y es la arquitectura ARM. Pues la mayoría de los procesadores móviles adoptaron esta arquitectura. ARM, Advanced RISC Machine, debido a su eficiencia energética y su capacidad para ofrecer un rendimiento sólido en dispositivos con batería limitada. Las carreras por la eficiencia energética se convirtió en un foco central en la competencia de los procesadores móviles. Los fabricantes se esforzaron por diseñar CPUs que ofrecieran un rendimiento robusto sin agotar rápidamente la batería del dispositivo. Los cores múltiples y Big LITTLE. La implementación de múltiples núcleos en los procesadores móviles se volvió común para mejorar el rendimiento y la eficiencia. La tecnología Big LITTLE, introducida por ARM, combinó núcleos de alto rendimiento con núcleos de bajo consumo para equilibrar la eficiencia energética. Con esto vinieron los procesadores específicos para la inteligencia artificial. La IA se volvió más relevante en los dispositivos móviles. Los fabricantes de procesadores desarrollaron unidades de procesamiento de IA, NPU, dedicadas para mejorar el rendimiento de tareas relacionadas con la inteligencia artificial, como es el reconocimiento de imágenes y de voz. Los fabricantes claves para los CPUs de celular, además de Qualcomm, es Apple y Samsung. Apple con la serie de procesadores A para iPhone e iPads, y Samsung con sus procesadores Exynos, utilizados en algunos dispositivos. Los procesadores móviles también se beneficiaron de los avances en la tecnología de la fabricación, como la transición de procesadores más pequeños aún, de 10 nanómetros y 7 nanómetros, lo que permitió un diseño más compacto y eficiente, también entregando una mejora del rendimiento gráfico, especialmente con el crecimiento de los juegos y aplicaciones visualmente intensivas en los dispositivos móviles. Procesadores con GPU potentes se volvieron esenciales para ofrecer una experiencia de usuario inmersiva. La década de 2010. Bueno, esta década trajo procesadores con multinúcleos, cada vez más núcleos, y
la era de oro para AMD, con la era de Ryzen. Esta década comenzó con un enfoque creciente en los procesadores de múltiples núcleos. Intel continuó liderando sus procesadores Core i7, Core i5 y Core i3. Core i7 siendo la máxima gama, Core i5 siendo la media y Core i3 siendo la baja. Mientras que AMD lanzó su serie Ryzen en 2017, que revitalizó la competencia en el mercado de los CPUs para computadoras de escritorio. En este también hubieron la fabricación de procesadores de 14 nanómetros y 10 nanómetros, con la reducción de los tamaños de los transistores, mejorando la eficiencia energética y el rendimiento. Intel y AMD implementaron procesos de fabricación de 14 nanómetros y posteriormente de 10 nanómetros, y sus respectivas líneas de productos. Con el auge de los dispositivos móviles y la creciente conciencia ambiental, los fabricantes de procesadores se centraron en mejorar la eficiencia energética. Intel introdujo la serie de procesadores Ultrabook, enfocada en lograr un rendimiento sólido con un consumo de energía mínimo. La competencia entre AMD e Intel se intensificó. En esta década, AMD ganó terreno con sus procesadores Ryzen, ofreciendo un rendimiento competitivo a precios más atractivos en comparación de las ofertas de Intel. Se vio una mayor integración de gráficos en los propios procesadores, APU, especialmente en dispositivos móviles y procesadores de gama baja. Sin embargo, las GPUs dedicadas también experimentaron mejoras esencialmente en la industria de juegos y estaciones de trabajo. En este hubo el ascenso de la computación de la nube. El aumento de la computación en la nube y el edge computing influyó en la forma en que se diseñan los procesadores. Hubo un énfasis en la optimización de las cargas de trabajo distribuidas y capacitadas en respuesta en tiempo real. Los fabricantes de procesadores móviles como Qualcomm, Apple y Samsung lanzaron continuamente chips más potentes para smartphones y tablets, centrados en ofrecer un rendimiento eficiente para aplicaciones y juegos exigentes. A esta vino otra fabricación de chips más pequeños, esta vez de 7 nanómetros. A finales de la década se introdujo la tecnología de fabricación de 7 nanómetros, permitiendo un mayor número de transistores en un espacio más pequeño. AMD lanzó procesadores Ryzen basados en esta tecnología, marcando un hito en la eficiencia y el rendimiento. Con los procesadores más pequeños y más eficientes, comenzaron a integrar unidades especializadas para tareas de inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Esto permitió un procesamiento más rápido de tareas relacionadas con la inteligencia artificial, como el reconocimiento de voz, imágenes y asistentes virtuales. Décadas del 2020. Ok. Esta trajo una mejor eficiencia energética, seguían siendo un foco clave para el diseño de procesadores. Los fabricantes continuaron buscando formas de mejorar el rendimiento sin comprometer significativamente el consumo de energía. El proceso de fabricación de 5 nanómetros y más pequeños tenían una mayor densidad de transistores, por ende, mejoras en el rendimiento y eficiencia. En la década del 2020 continuó viendo avances en la arquitectura de procesadores, con un enfoque en la optimización para aplicaciones específicas y la mejora de las capacidades de procesamiento en tareas especializadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo. También se esperaba que los procesadores incorporaran aún más capacidad dedicada para el procesamiento de tareas relacionadas con la inteligencia artificial, incluyendo unidades especializadas para acelerar operaciones específicas. Aunque todavía no se ve mucho, la expansión de la computación cuántica está
Esta, la computación cuántica, que es una tecnología emergente que utiliza las leyes de la mecánica cuántica para resolver problemas demasiado complejos para los sistemas clásicos. Esta se basa en el uso de qubits, una especie de combinación entre unos y ceros, a diferencia de los bits, que era 1 y 0, 1 o 0 que digan, pero uno a la vez. El qubit puede tener dos simultáneamente. También vinieron los procesadores específicos para aplicaciones especializadas. La personalización de especializaciones de procesos para aplicaciones específicas se volvían más comunes. Esto incluía procesadores diseñados para vehículos autónomos, dispositivos LOT y escenarios de computación especializada. También hubieron procesadores más potentes. Con la llegada de tecnologías como 5G influiría en el diseño de los procesadores, capacidad de procesamiento gráfico, eficiencia energética y términos de rendimiento. Las tendencias de la seguridad de los procesadores. Con la creciente conciencia de la seguridad informática se esperaba que los fabricantes de procesadores implementaran más medidas de seguridad a niveles de hardware y proteger contra vulnerabilidades y ataques. Y pues la pandemia del COVID-19 influyó mucho en la demanda de procesadores, puesto que el trabajo remoto, la educación en línea y otros cambios en el comportamiento del usuario hizo que las empresas avancen un poco más rápido. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y que les haya funcionado. Pronto sacaré una versión 2 con mejor calidad próximamente, pero espero que este les haya servido.